Tengo la bendición y el privilegio de presentarles a ustedes a nuestro invitado para el día de hoy. Él es nuestro hermano Héctor Musso Toro, abogado de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Gracias, pastor. Un agrado de estar aquí y un privilegio de que me regale el Señor. Otra de las tantas bendiciones que el Señor me prodiga es estar aquí compartiendo este momento con usted. Amén, amén. Todo lo que hacemos aquí es glorificar, exaltar y bendecir el nombre de Dios. Amén. Y por supuesto de su Hijo Jesús, que murió por nosotros. Hermano Héctor, siempre nuestros amigos televidentes son bendecidos con el testimonio de vida de nuestros invitados. Entonces después que lo escuchan dice, bueno, si lo hizo con Héctor Musso, también lo puede hacer conmigo. Así es. Y claro, porque el Señor no hace acepción de personas, ¿cierto? Así es. Bueno, ¿cómo aparece Cristo en su vida, hermano? Cristo aparece a lo largo de mi vida en distintos episodios, hasta que en definitiva creo que llega el momento de todo cristiano en que uno tiene que tomar una opción, si mirar a Cristo desde lejos o consagrarse a Él y reconocerlo realmente como el Señor y Salvador personal. Con mi señora, nosotros éramos activos miembros de la Iglesia Católica Romana. Participábamos mucho en misas y en las actividades del colegio donde estudiaban nuestros hijos mayores. Pero siempre tuve algunos reparos, algunos reparos doctrinales que no me hacían sentir cómodo, a pesar de que yo hacía el esfuerzo de participar en misa y en actividades, siempre había algo que no me hacía sentir del todo pleno. De repente, caminando por el Paseo Humada, no sé si lo recordará, pastor, había un hermano que predicaba en la calle. Ah, sí, el Pulento. No, Gloria al Pulento, era ¿no? uno que vestía muy bien, con corbatita, que tenía una apariencia. Sí, también lo vi, uno morenito alto. Uno morenito alto, y que predicaba al mediodía. Y yo decía, pero por Dios, ¿cómo tener esa valentía de poder reconocer en público, de poder hablar en público sin tener vergüenza, sin tener nada que impida reconocer que uno es hijo de Dios y poder manifestarlo libremente? Sentía la necesidad también de poder expresarme en alguna forma. Después tuve la oportunidad, siendo gerente de la Corporación de Desarrollo Comunal de Quinta Normal, la oportunidad de poder contratar profesores de religión evangélico. ¿A qué me refiero? Esto es un proceso. Yo creo que hay momentos en que a algún hermano Cristo se le puede haber presentado de pronto. Claro. Y es lo que uno habitualmente conoce, que los hermanos caen de rodillas y se entregan a Cristo. En mi caso fue un proceso más paulatino. Y estando mis hijos, a nuestros hijos mayores, nosotros no los bautizamos, pero los pusimos en colegio católico. Y cuando llegó el momento en que hicieran la primera comunión, participando con otros padres en estos cursillos que hacen de catequesis, llegamos al momento en que me tocó leer en esos libros a Juan 14:6. Y creo que ese es el momento de mi conversión. Antes había tenido un acercamiento, un cierto pololeo, si se quiere, pero mi conversión viene ahí. Cuando leo Juan 14:6. El Evangelio de Juan 14:6. Y para nuestros amigos televidentes, hermano Héctor Musso, dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es el único camino, es la única verdad, es la única vida, no hay otras. Y es el único camino que nos lleva a Dios, a su Padre. Por lo tanto,
es un mensaje muy fuerte el que entrega. Súper. Nadie más puede decirlo, nadie más lo ha dicho, ¿no? Nadie más lo ha dicho. Y eso yo reconozco como mi momento de conversión. Luego, por razones de circunstancias de la vida, nos alejamos de la Iglesia Católica y estuvimos sin congregarnos por muchísimos años. Pero siempre con mi señora orando para que el Señor nos trajera de vuelta a la iglesia. Necesitábamos a la iglesia. Hasta que un día un amigo nos invitó a un encuentro matrimonial que realizaba una iglesia evangélica. Y bueno, es la respuesta del Señor. El Señor nos llevó de vuelta a la iglesia. Ahí, a través de un encuentro A matrimonial. través de un encuentro matrimonial. Bueno, hay muchas congregaciones que están practicando este ministerio. Este ministerio, ¿sí? Porque es un ministerio realmente. Y yo he conocido de casos muy especiales en donde se ha visto la manifestación divina de Dios en la solución de problemas de matrimonio. Generalmente ya en el síndrome de los 20 o de los 30 o 40 años de matrimonio se produce un desgaste lógico natural, ¿cierto? Sin duda, en cada encuentro matrimonial nosotros vemos cómo la presencia del Espíritu Santo toma control de ese evento y es Él el que lo guía y es Él el que va orando en la vida de cada una de las personas que lo viven. Claro. Hay personas que llegan muy reactivas, no quieren participar, se manifiestan oscas durante gran parte del encuentro hasta que de repente se quiebran y ahí todo cambia. Claro. Todo cambia en forma personal y para el matrimonio. Sí. Bueno, pastor, y desde ese instante en que conocimos esta iglesia, la Alianza Cristiana Misionera, donde nos congregamos, con mi señora nos hemos consagrado al servicio del Señor a través principalmente de ese ministerio. Qué lindo, qué lindo. Ese es mi testimonio de conversión. Qué lindo. ¿Y después los hijos les siguieron a ustedes o no? Los hijos menores nos siguieron, porque nosotros tenemos 4, 2 mayores y 2 menores con un espacio de tiempo más o menos significativo. Ya. Y los hijos menores sí, ellos han... Qué bueno. Así que, gracias a Dios. ¿Y ha visto alguna intervención divina, milagrosa de Dios en su vida en este después que le conoce? Porque antes no lo conocía, ahora lo conoce. Pastor, justamente en este fin de semana que recién pasó, venimos saliendo de un encuentro matrimonial con mi mujer, donde hoy día prestamos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas desde que caminamos junto a Él. Y esto lo voy a decir quizás por primera vez en mi vida. Mire, yo fui abuso. Privilegio. Lo cuento en aspectos más íntimos, pero como mucha gente en este país, yo fui víctima de violencia sexual. Yo fui agredido sexualmente en mi infancia y esa agresión me marcó negativamente de una forma muy cruel. Me imagino. Porque pasé la mayor parte de mi vida con vergüenza. Pasé la mayor parte de mi vida sintiéndome culpable de haber sido víctima de agresión sexual. Con un trauma en vez de víctima. Y cuando ya fui padre, eso se tornó en algo muy agresivo para mis hijos, porque con la intención de tenerlos a salvo del mundo, cuando ya eran niños, adolescentes, hasta inventaba ocasiones para poder castigarlos los días en que sabía que ellos podían salir a fiesta y así poderlos tener en la casa protegidos de la agresión. Se tornó en una relación muy dañina para mis hijos y para mí y para nuestro matrimonio. Hasta que justamente al interior de la iglesia yo conocí, el Señor también preparó el instrumento y pude conocer a otra persona que había sido víctima de violencia sexual. Y él me relataba, entre llanto, entre sollozos desgarradores, su experiencia. Y yo decía, Señor, ¿cuándo me liberarás a mí de esto que me ocurre? Claro. Porque mucho me habría gustado ser a mí quien en ese momento se hubiese estado liberando, sanando de aquello.
sin duda que era el momento en que el Señor lo había elegido como para irme preparando para yo hacer lo mismo, hasta que ahora, al poco tiempo, lo comenté y lo conversé con mi mujer, con mis hijos mayores, y después en la iglesia, al interior de la iglesia. Y hoy día esa desgracia que marcó mi vida tan dañinamente, y la de mis hijos mayores, que fueron víctimas también, víctimas consecuenciales de lo que yo reactiva vivía, eso. Reactivamente. Hoy día el Señor ha convertido esa desgracia en una bendición, porque me ha permitido ser también instrumento para que otros puedan ser sanados en lo mismo. Entonces, cuando usted me pregunta cómo ha obrado el Señor en mi vida, obra cotidianamente. Todos los días. Todos los días lo siento a mi lado. Pero una de las mayores pesos que ha sacado en mi vida es haber sido sanado de haber sido víctima de agresión sexual. Esa tranca, ese trauma. Ese trauma. Y convertirme en instrumento para la sanación de otros. Y así debe ser la situación de muchos, a lo mejor que están ahí detrás de la pantalla y no tienen una respuesta a su drama que están viviendo todavía y enfrentándolo, a lo mejor algunos silenciosamente. Sin embargo, dice que la palabra que Dios conoce de su vida y dice que tenemos que entregarle todo a Él, dice en Mateo capítulo 6, verso 33. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. O sea, si usted está viviendo la experiencia de nuestro hermano que valientemente lo contó y por primera vez aquí en forma pública, seguramente es para sanar su vida también. Ese es el propósito de Dios. Preparó este día para sanar su vida. Busque el reino de Dios y su justicia. Es decir, Él no quiere religión, Él quiere comunión con usted. Búsquelo. Le recomendamos cualquier iglesia cristiana donde se predique la palabra pura del Evangelio. Y va a ver la respuesta de Dios en su vida. Así como la tuvo mi hermano, la va a tener usted también. Porque el propósito de este programa es justamente ministrarles. Gracias por esa valentía, hermano Héctor, y yo creo que esto tiene gran valor en el reino de los cielos, por lo que está haciendo en la vida de muchos que están detrás de esa pantalla. Eso es por... Amén. Vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en este lindo testimonio de vida.